здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Hace una semana que ya falleció el líder de la oposición rusa Alexei Navalny y hasta el momento el cuerpo no ha sido entregado a sus familiares. Su madre realizó un video donde le pedía a Vladimir Putin que acelerara el proceso y además puso una demanda ante los tribunales. Pero ¿quién fue Alexei Navalny? ¿Por qué estaba en prisión? Todo esto se lo contaremos a continuación. Alexei Anatolievich Navalny fue hijo de padres de tendencia liberal y comenzó su carrera en el inicio de los 2000 como locutor radial y bloguero anticorrupción hasta convertirse en el rostro de la oposición rusa. Fue un destacado organizador de protestas callejeras y denunció la corrupción dentro del Kremlin y empresas rusas a través de las redes sociales. En el 2011 participó en las protestas tras la victoria electoral de Vladimir Putin, donde fue detenido pero puesto en libertad al cabo de 15 días. Aparte de ello, fue acusado tanto como el empresario Petr Ovtchinnikov de malversar $500,000 en un negocio estatal cuando Navalny fue asesor del gobernador de la región de Kirov. Fue condenado a 5 años de prisión. Dicha condena le pasó una mala jugada para sus intentos de presentarse a un cargo político, ya que según la legislación rusa se prohíbe que delincuentes convictos se presenten a cargos políticos. El 4 de agosto del 2023, la condena de 19 años que recibió Navalny, por la que su residencia se convirtió la prisión ártica, fue tras ser declarado culpable de cargos de extremismo en la colonia penal IK-6, la cual se encuentra en la localidad de Melejovo, a unos 244 kilómetros al este de Moscú. Para ello, su equipo de abogados denunció el 11 de diciembre de ese mismo año que el opositor ruso estaba no habido. Se sabía que permanecía en la colonia penal, pero su paradero no se sabía. 20 días después, el equipo de Navalny indicó que lo encontraron en un IK-3 en la aldea de Karp, a unas 65 millas del Círculo Polar Ártico. El opositor ruso utilizó sus redes sociales para expresar su alivio después de sobrevivir a lo que él comenta un traslado agotador. La última vez que se lo vio vivo a Alexei fue el 11 de enero de este año, donde denunció ante un tribunal ruso las condiciones de congelación, las condiciones en las que soporta el clima ártico, indicando que tenían temperaturas debajo cero, el límite de 10 minutos para ingerir alimentos y restricciones impuestas a los textos religiosos por parte de las autoridades penitenciarias. Desde la muerte de Navalny, su esposa y compañera en sus marchas políticas, Yulia Navalnaya, es considerada como la primera dama de la oposición rusa. El mismo Alexei reconoció el apoyo que recibió por parte de Yulia para continuar su lucha contra el Kremlin. Además de ello, antes de la muerte de Alexei, ella solo indicaba que su rol era el de esposa y madre, pero con la muerte de su esposo se ha convertido en una importante figura dentro de la oposición rusa. Tanto ella como la madre de Alexei, la señora Lyudmila Navalnaya, han apuntado como autores de la muerte al presidente Vladimir Putin. En respuesta, el Kremlin tachó de infundadas y groseras las acusaciones contra el jefe del Estado ruso. En el siguiente video difundido a través de las redes sociales, se puede observar a la madre de Alexei pidiendo al presidente ruso que le entreguen el cuerpo de su hijo. A vísperas de las elecciones en Rusia, la oposición se quedó sin líder. Mientras la mayor parte de los opositores de Putin están muertos, exiliados o en prisión, la esposa de Navalny prometió continuar con la lucha que su esposo inició. De acuerdo con el análisis que realiza R-Politik, a pesar del posible reconocimiento y respeto de la comunidad internacional, la falta de un apoyo sustancial dentro de Rusia podría reducir significativamente su eficacia como figura política. Mucho dependerá de su capacidad para presentarse no solo como la viuda de un prominente político, sino como una entidad formidable y realizada por sí misma. La misteriosa muerte del opositor ruso dejó un vacío inmenso en la escena política de su país. Sin embargo, su legado de activismo y valentía continúa vivo, en gran parte gracias a su esposa Yulia Navalnaya.
Yulia ha sido una figura clave en la vida y obra de Alexei, desde sus inicios como compañera de activismo hasta convertirse en la voz de su esposo durante su encarcelamiento. En un contexto de creciente autoritarismo en Rusia, la figura de Yulia Navalnaya se alza como un símbolo de esperanza y resistencia. Su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de un futuro mejor para su país es un faro que ilumina el camino hacia la libertad. Enzo Meléndez, Nativa, nos conecta.